en el capítulo 6 de Cantares, ¿no? El cantar de los cantares. Y habíamos ciertamente ya hablado del lenguaje que usa o del cual hace uso Salomón cuando se dirige a la Sulamita, a la mujer Sulamita. ¿Qué pasó con hermana Vicky? Se está teniendo problemas, supongo, con la internet. Mm, Entonces, dentro de ese lenguaje también, y me agradaría que le prestemos atención nuevamente al versículo 4, sobre todo, habíamos dicho, ¿no? Que él más parece se fijaba en lo externo y no en lo interno, ¿no? De ella, a diferencia, por ejemplo, el joven que parece que se había ganado el corazón de ella. Y dentro de esto dice, hermosa mía, o hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden, ¿no? Ya habíamos hablado de esta palabra imponente, ¿no? Como ejércitos, pero algo también interesante es a lo que se refiere a lo concerniente, perdón, a la palabra orden al final del versículo 4, ¿no? En algunas traducciones, sobre todo la de inglés, menciona ahí con estandartes, ¿no? En lugar de orden, como ejércitos con estandartes o banderas, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere a una bandera, representa algo, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, según su parecer, bandera, estandartes, ¿no? Representa? Y yo me acuerdo que, bueno, antes que nada, hermana Giovanna, Alexei está por ahí. ¿Está escuchando? Bueno, aquí le voy a dar en el alma a Alexei. Yo recuerdo que, que para nosotros, ¿no? Aquellos que estudiamos en el mejor colegio del norte del país, el marchar, ¿no? En el marchar con nuestro estandarte, ¿no? Delante, para nosotros nos llenaba de orgullo, ¿no? O sea, era muy significativo, ¿no? Es más, muchos como que hasta celos nos daba la persona que llevaba ese estandarte, ¿no? Porque era algo para nosotros, pues, valioso, representaba mucho. Y no solo ello, sino que también ya en términos de naciones, en términos de batallas, eso también tenía mucho significado. No solo manifestaba a qué nación pertenecía un ejército, ¿sí? Sino que también expresaba qué tan poderoso podía ser ese ejército, ¿no? Por ejemplo, no sé, si me permiten la comparación, simplemente comparación, no tiene usted que sentirse agraviado ni nada de ello, ¿no? Pero imagínese pues una nación, ¿no? Enfrentándose en una batalla, ¿no? A una bandera, a una nación cuya bandera, o sea, es la peruana, vamos a suponer, ¿no? Y otra cosa, definitivamente, pues es enfrentarse, qué sé yo, a una nación con una bandera rusa, una bandera, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Sabemos las diferencias, pues, en cuanto a material bélico, ¿no? Que estas naciones pueden tener. Entonces, eso también se veía cuando se observaba un estandarte o una bandera. Claro, lo malo de la forma como es que se utiliza acá es que habíamos hablado que ciertamente David lo veía esto como un reto, ¿no? Como un trofeo que quería ganar, como una batalla, ¿no? Que él quería ganar y supuestamente en razón a la presencia del joven, pues a quien la Sulamita amaba.
Pero algo interesante al respecto es el hecho de que ya alguien lo decía, ¿no? Que cierto una bandera o un banner, pues es un símbolo visible, ¿no? De la nacionalidad, ¿no? O de la nación o de una nación, y que a la vez también identifica a su armada, ¿no? Eh, en este caso también habla esta persona a quien estoy teniendo presente de que Salomón quizás está visionando, ¿no? Avisorando el esfuerzo que tiene que hacer con el propósito de ganar, ¿sí? esta batalla también, ¿no? Como que lo veía un reto para él. Y decía también, un esposo no debe ver a su esposa como un trofeo conquistado, ¿sí? Porque lamentablemente muchas veces, y esto ocurre con muchos varones, no puedo decir que con todos, pero ocurre con muchos varones, es como que lo que ellos invierten, ¿no? Si me permiten la expresión, no estoy tratando aquí de maltratar la imagen de nadie, pero lo que ellos invierten muchas veces en ganar, ¿no? A un ser amado, no sé si es la expresión correcta, piensan que después de casarse con ellos ya ellos pueden exigir, ¿no? Las llamadas ganancias de ese esfuerzo. Entonces, hay personas que ven así, hay personas que, ¿no? Mientras están en el noviazgo, por ejemplo, ¿no? Son de ya quedarse callados, no decir nada, y después viene el matrimonio y ahí sí gritan. ¿No? Ahí sí son de gritar a las esposas, ¿no? Porque no, ya, yo me quedé callado ya, pero ahora ya me corresponde a mí, ¿no? Expresarme como yo quiero porque ya te gané. ¿No? No lo dicen de esa forma, pero o sea, es como que lo primero lo invirtieron, ahora ya les toca a ellos, ¿sí? Ser lo que ellos quieren ser, ¿no? Por eso es que muchas veces también pues, escuchamos que quejas, ¿no? De mujeres que dicen, yo no pensaba que él iba a ser así, ¿no? Cuando estábamos en etapa de enamoramiento, era muy dócil, ¿no? Muy de sí, de llevar las cosas, ¿no? De la mejor manera posible, pero una vez que nos casamos sacó las garras, ¿no? Sacó las garras. Entonces, muchas veces eso es lo que ocurre. Y algo que basado en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 23, donde básicamente se habla cómo es que la mujer fue formada, ¿no? Y sabemos que la mujer fue formada del costado del el varón, ¿no? De una de las costillas del el varón. Hay toda una discusión al respecto, ¿no? Algunos piensan y asumen que el varón tiene una costilla menos que la mujer. ¿Sí? ¿Cuántas costillas tiene? Alguien que nos ayude acá con un poquito de cultura al respecto. ¿Cuántas costillas tiene el ser humano? ¿Se acuerda? ¿Alguien sabe? Sí. A ver, ¿quién es el más delgado acá de todos nosotros que pueda tocarse y contar, ¿sí? Las costillas? Entonces, algunos hasta dicen, ¿no? Algunos hasta dicen, no, el hombre tiene una costilla menos que la mujer, Creo que son científicamente hablando. 24. ¿Perdón? Creo que son 24. Es el número que viene a mi mente. Pero no, el varón, hasta donde yo entiendo, sigue teniendo igual número que las mujeres también. Sí, pero alguien, no sé si ustedes han escuchado hablar de Mateo Henry, es un comentarista bíblico de décadas, no, siglos atrás también, que dice él respecto a este pasaje que estoy mencionando de Génesis. La mujer, dice, fue formada de la costilla, ¿sí? Esto es del costado de Adán. Ella no fue formada de su cabeza, ¿sí? Como para que ella gobierne sobre él. ¿Sí?
dice, tampoco ella fue formada del pie o de los pies de él como para que ella sea pisoteada por él, ¿no? Sino dentro de la sabiduría de Dios, dice, fue formada del costado, ¿sí? Con el propósito de ser igual a él, ¿sí? Esto es debajo de su brazo para ser protegida por él, ¿no? Y cerca a su corazón, o sea, del costado cerca al corazón, para ser amada por él, ¿no? Suena bonito, ¿no? Y pienso ya en la próxima boda voy a usar esto, ¿sí? Voy a utilizar esto, ¿no? Pero sí, o sea, a lo que este hombre trata de hablar y hablar respecto sobre todo a lo que se está mencionando aquí, es que no, pues Salomón no tenía por qué ver así a esta mujer, y nosotros los varones no tenemos que ver así a las mujeres, o sea, como una conquista, como un trofeo, como alguien a quien tenemos que gobernar, a quien tenemos qué sé yo, a veces hasta he escuchado a... ¿Qué es la palabra que se utiliza para los caballos, ¿no? Cuando son toscos, chúcaros le ¿Domar? llaman también. ¿Perdón? ¿Domar? Domar, ¿no? Es que se tienen que domar y no es esa la idea, ¿no? No es esa la idea de controlar. Y habla aquí de esta analogía, ¿no? Que el Señor ciertamente ve a su iglesia como su novia, como ¿no? La novia del Cordero, ¿no? Como un cuerpo de personas, pero que no necesariamente en ese aspecto tienen que ser conquistadas o en su defecto ganadas a la fuerza, ¿no? A eso es a lo que se refiere, sino sabemos que si hay algo que el Señor hace con su iglesia es amarla, ¿correcto? Sí, Él es cabeza, ¿sí? Pero la idea es que Él ama a esa iglesia, ¿sí? Y la idea también es que esa iglesia, si bien es cierto, debe entregarse a Él, pero que sea en razón a esa fe y a ese amor en Cristo Jesús, ¿no? No es la idea, insisto, presionar, no es la idea asustar, sino la idea es que veamos en Jesús, ¿sí? El mejor ejemplo también que nosotros debemos ver respecto a lo que debe ser un esposo para con la esposa. Y esto creo que muchas veces nos cuesta a nosotros hacer, es más, no lo hacemos, ¿no? Ya ustedes saben a través de los estudios que una de las cosas que he mencionado respecto, por ejemplo, a ser buen padre, es que aprendamos a ser un buen hijo, ¿no? Un buen hijo de Dios, ¿correcto? O sea, ser como Jesús. Pero también en realidad, pero repito, por lo general no lo vemos así, ¿no? También en realidad, ojalá pudiésemos nosotros ver a Jesús como el mejor ejemplo de lo que un esposo puede y debe ser para su esposa. Honestamente, ¿sí? A mí me ha costado llegar a ver esto, ¿sí? De cierto, o sea, aún a Jesús ver como el mejor ejemplo de lo que un esposo debe ser. Y si me permites el atrevimiento, hermano José, tú que aquí eres el único varón, aparte mío, casado, ¿alguna vez te has puesto a pensar en eso, cierto? O sea, yo como esposo debe ser lo que Jesús es como el esposo de la iglesia. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en ello? No, realmente no. Bueno, Bien, esto es poco tiempo, ¿no? claro. Conforme quizás he ido leyendo las escrituras en una forma más ¿Mm? continua, más, no tenía yo esa Por lo general idea. claro, por lo general no lo vemos. Es más, mucha gente piensa que vas a ver Jesús de matrimonio, ¿no? En total dicen, nunca se casó, ¿no? Pero cierto, o sea, en verdad, si pudiésemos ser nosotros como Él respecto a cómo Él es para con su iglesia, que es su novia, ¿no?
la novia del Cordero, nos dice la Biblia, nosotros también podríamos aprender muchísimo respecto a lo que significa ser un esposo. Si me estoy dejando entender. Entonces, había esa analogía y acá menciona algunas cosas respecto a Jesús y su iglesia, ¿no? Por ejemplo, dice que Jesús, ¿no? Ve a su iglesia como su hermana, ¿no? O sea, a los miembros los ve como sus hermanos, ¿no? Eso es lo que nos dice en Marcos capítulo 3, 31 al 35. Apunte nada más, no vamos necesariamente a ir allí, ¿sí? También ve a su iglesia como herederos, ¿no? En Romanos 8, del 15 al 17. También habla de que nos trae a nosotros en gloria, ¿no? Nos lleva en gloria en segunda de Tesalonicenses 2:14 y comparte con nosotros su trono en Apocalipsis 3:21. Entonces dice este escritor, ¿no? Si es que el Señor, el soberano y majestuoso, ¿no? Gobernador del universo, en humildad nos permite llegar a ser uno con Él, ¿sí? Entonces también nos está enseñando a través del ejemplo que ciertamente nosotros debemos ser capaces de tratar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y en este caso a nuestras esposas, ¿sí? Con la humildad con que Él ama a su iglesia, ¿sí? O sea, no se trata aquí de competir, ¿verdad? No se trata tampoco de forzar, de demandar, sino de lo que se trata es de, ¿por qué no ganar? ¿Verdad? Eso es, al final eso es lo que hace Cristo con nosotros, ¿no? Nos gana en razón a ese su amor, en razón a esa su fidelidad, en razón a esa su entrega. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, hermanas, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Merecemos que Dios nos ame o que Jesús nos ame de la manera como es que Él nos ama. Y no estoy hablando para salvación nada más, sino estoy hablando de relación, o sea, cada relación diaria que tenemos con Él. O sea, merecemos que Él nos ame, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso es lo que nosotros sacamos en cara de nuestros seres amados, pero no mereces que te ame, ¿verdad? O sea, muchas veces eso es lo que pensamos, o a veces no lo decimos, es que no lo mereces. Como que si ciertamente nosotros sí mereciésemos el amor de Cristo, ¿sí? Cuando la idea es que entendamos, no, nosotros no lo merecemos. Así que el amarnos unos a otros no es un asunto de merecimiento, sino más de decisión y determinación en Cristo Jesús. Y ciertamente la idea es que vayamos también mejorando en la relación uno con otro, en este aspecto varón, mujer. Pero no se trata acá, tú no te mereces, y por esa razón es más, muchas personas piensan que pueden meterse con otros, ¿no? Porque no merece pues que yo la ame, ¿no? Y es una expresión de lo poco que nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Y es increíble esto. Y acá en el libro de los Cantares, si bien es cierto, ni siquiera se habla, ¿no? de Dios, ni siquiera se menciona a Dios, pero sí se está dejando ver el amor y verdadero amor que solo puede venir de Dios. Y por ello es que estamos hablando de estas analogías. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer o compartir. Sí, alguno de ustedes o algo que quisiera compartir en cuanto a esto que estamos viendo. ¿Alguien?
Jesús nos habla también, ¿verdad? Sobre todo en Marcos, en el capítulo 10, versículos del 42 al 45, de que aquellos que están en autoridad, ¿no? En este mundo, lamentablemente llegan a señorear, ¿no? Sobre sus súbditos, pero con Dios no es así, ¿no? Dios, el más grande de todos, en Jesús se hizo siervo de todos. Así que no estemos luchando nosotros en el matrimonio por el poder, ¿sí? Sino más bien ojalá tengamos un corazón de siervos. Y cuando hablo de no estar luchando por el poder, no me refiero solo a los varones, ¿sí? Sino también me refiero a las mujeres, porque mujeres también muchas veces quizás no lo admitan, quizás no lo... No, quizás esto es algo que les cuesta a, no todas, a muchos el entender es que también hay esa ansia de poder y de poder sobre todo sobre el esposo, ¿sí? Y esto no es algo nuevo. Esto no es algo de estas décadas anteriores o últimas o siglos últimos, ¿no? De estos grupos respecto a que se llaman liberación de la mujer, esto de igualdad, ¿no? De que le llaman igualdad de oportunidades y todo eso. No, no. Esto viene desde el mismo huerto del Edén. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan, pero en alguna oportunidad lo hemos leído en el capítulo número 3 de Génesis y lo hemos también estudiado esto. ¿Sí? En el capítulo 3, en el versículo, vamos leyendo desde el 15, ¿sí? Bueno, está bien, vamos leyendo desde el 15. Hablándole en primera instancia a la serpiente, dice Dios, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Dicho sea de paso, este versículo es muy importante, ¿sí? Es la primera vez en la que se menciona respecto al Redentor. ¿Sí? Aquí se está hablando, ¿sí? Recuerde usted, la simiente, ¿no? Dice nuevamente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, cuando Jesús fue crucificado, Satanás pensó que venció, ¿sí? Pero nada tan lejos de ello. En realidad, quien venció fue Jesús, ¿sí? Porque Jesús venció la tumba, ¿sí? Jesús se levantó, ¿sí? Así que en ese sentido, Satanás pues prácticamente le golpeó en los talones, ¿no? Por así decirlo, pero Jesús lo venció y le dio una estocada tal que aseguró su victoria sobre Satanás, sobre la muerte. Pero mire lo que dice en el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y luego menciona, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta frase, tu deseo será para tu marido, más bien se refiere, o sea, tú vas a querer, ¿sí? Tener la autoridad que él tiene. Y básicamente eso es lo que sí, o sea, tú vas a querer tener esa autoridad que él tiene. O sea, en otras palabras, tú vas a querer señorear sobre él. Pero él, ¿sí? No se va a dejar y como que va a hacer las cosas peor. ¿Sí? O sea, no está diciendo, por tu culpa es que el varón va a reaccionar así, no, no. ¿Sí? Es un error todo esto. Simplemente está diciendo, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? En razón a todo este pecado, el que ustedes pensaban que iban a ser más sabios, que iban a ser como Dios, ¿no? Las cosas ustedes las están empeorando. ¿Sí? Y repito, esto no es algo nuevo. Y esto es algo que viene desde el huerto mismo,
¿sí? Producto obviamente del pecado, y que lamentablemente hace muchísimo daño en los matrimonios, porque muchas veces matrimonios es un pleito de deseo por el poder. No, 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 que yo, no, que tú, no, que yo, no. No, y no es esa la idea. ¿Sí? Así que entendamos, no veamos a la esposa como, ¿no?, en un rincón con su propia bandera, ¿no? Ella. En el otro rincón con su propia bandera, él. No, no, no es esa, así como lo veía David. O sea, no, no es, perdón, Salomón, en el versículo 4. No, no es esa la idea, sino la idea más bien es que tengamos juntos una sola bandera, si es que necesitamos una bandera, y que esa bandera sea Jesús. ¿Sí? Que esa bandera sea Jesús, para que ambos sepamos en verdad amarnos conforme a Jesús. ¿Sí? Conforme a Jesús. Muchas veces nosotros queremos pues que no, que las cosas se hagan como nosotros queremos, tengamos cuidado con ello. No que necesariamente eso sea equivocado, pero asegurémonos de que eso sea conforme a lo que entendemos en el Señor debemos ser. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo más que quisieran, hermanos, agregar al respecto? ¿Alguien más? ¿Qué diferencia, verdad, lo que hemos leído en Génesis 3:16 y lo que más bien Dios nos enseña, ¿no?, en el Nuevo Testamento respecto a lo que debe ser el matrimonio, donde el esposo ame a la esposa y la esposa tenga mucho respeto por el esposo y que puedan vivir en armonía en el Señor? ¿Sí? En realidad, esto es un asunto de rendirnos a Dios. ¿Sí? Es un asunto de rendirnos a Dios. Cierto, se escriben muchísimos libros respecto a temas de matrimonio, sí, y no que estén mal necesariamente, no que no sean una buena ayuda, pero si no hay rendición, olvídense, esos libros simplemente se van a convertir en teoría, ¿sí? Y que no se va a poder poner en la práctica, porque mientras no nos rindamos al Señor, entonces no vamos a poder permitirle al Señor cambiar nuestras vidas, ¿sí?, a que nosotros podamos ser lo que Él quiere que lleguemos a ser. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Ok, ¿alguna pregunta, decía, o algo que quieran agregar, hermanos? ¿Alguien? Bueno, habíamos leído hasta el versículo número 10 en el capítulo 6, ¿sí? Estoy hablando de la clase pasada o el estudio pasado. Vamos nosotros hacia el versículo número 11. Recuerde, hasta el versículo 10, Salomón es quien se está expresando, ¿no? Y aquí viene la Shulamita, según lo que se entiende, es la que habla en el versículo número 11, ¿sí? Versículo número 11, a la vez también versículo número 12 del capítulo 6, ¿sí? 11 y 12, dice, al huerto de los nogales, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. ¿Alguien tiene alguna nota en su Biblia respecto a Aminadab que pueda darnos alguna idea de qué es lo que está hablando acá? Lo cierto es, mientras usted va buscando, si es que tiene, lo cierto es que cuando ella menciona y expresa, ¿no?, lo que se dice en el versículo 11, por ejemplo, en el segundo renglón, y debe estar en su Biblia algo similar a lo que es mi Biblia, dice, a ver los frutos del valle, más que nada tiene que ver con el verdor, ¿sí?
Y obviamente el verdor no se ve en tiempo de sequía, sino más bien en tiempo en el que pues ha caído la lluvia y todo ello, ¿no? Entonces, también si presta atención, dice en el tercer renglón, dice, y para ver si brotaban las vides, y en el cuarto renglón del versículo 11 dice, si florecían los granados. O sea, todo más que nada tiene que ver con el hecho de que las cosas floreen, ¿no? De que haya en este aspecto, ¿sí? Un potencial para que ya se produzca fruto, que haya madurez, que haya crecimiento. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. Y lo que se presume es que en este sentido, ¿sí? Lo que ella está viendo es que ese su amor también por este joven, por más que está teniendo el acecho de Salomón en el caso de que fuese así, esa relación sigue creciendo, o sea, esa relación sigue floreciendo, ¿sí? Esa relación sigue madurando, ¿sí? Y eso es lo que también se está dejando notar ella. O sea, no se deja ella distraer por lo que quizás Salomón expresa o dice, sino que tiene en su mente, en su corazón, una idea muy concreta de lo que es esa su relación con este otro joven, y que a pesar de que si bien es cierto, sí, Salomón está tratando de ganarla a ella, pero su mente, su corazón está en esa otra relación y alimentándola también, ¿sí? No solo con sus pensamientos, sino obviamente también con sus acciones. Y eso es lo que ella está anotando acá. La pregunta que les hice es a Aminadab, ¿alguno de ustedes, hermanos? ¿De Aminadab. significado? Perdón, hermano. ¿De significado? Sí, sí, Que sí, hay Biblias que traducen como un pueblo noble, ya, ¿no? Creo que ajá, se refiere a alguna cosa así de, no, de nobleza de una nación, de una tierra o de un pueblo, de una región. ajá, ajá. ¿Alguien más? ¿Tienen algo ahí en su Biblia ustedes? Si lo hubiese o lo hubiere, alguien, alguien más. En esta Biblia que tengo habla de un príncipe de mi pueblo, dice, es alguien, y como dice el hermano, ¿no? Un noble, una persona que viene de la nobleza, ¿sí? Eh, pero también acá parece que no solo se usa nobleza como título, ¿no? Sino más bien como actitud, Multitud. ¿sí? O sea, de que en este sentido, según lo que menciona el versículo 12, ¿no? Antes que lo supiera mi alma, está hablando de ella como persona, ¿sí? Como ser, antes de que aún lo sepa mi propio ser o llegue a mi corazón, por así decirlo, donde está, dice, mi alma me puso antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab, o sea, como que yo tuve que alimentar ese pensamiento, o sea, poner pensamientos nobles en mí, poner pensamientos que ayuden a esta mi relación, más que estar dejándome distrayendo por lo que los acechos de Salomón, posiblemente algunos piensan que vaya por allí. Y se argumenta esto con lo que se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Alguien que le dé lectura, por favor, en voz alta, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sí, en otras palabras, que ella estaba poniendo en su mente pensamientos nobles respecto a lo de su relación,
sea, tratando de fortalecer, ¿sí? En ese sentido, su ser, su persona y su relación misma, ¿no? O sea, que la actitud del corazón, ¿no? Sea afectada por las acciones, ¿no? que ella está pensando o tomando, los pensamientos que está ella poniendo en su corazón. Decía en Filipenses capítulo 4, así, versículo 8, alguien por favor, en voz alta y con el micrófono activo, claro. Por lo demás, hermanos, Sí, hermana. todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Amén. Entonces, básicamente es el alimentarnos, sí, apropiadamente, ¿no? Correctamente, con el propósito de que también nosotros fortalezcamos aquello que debemos fortalecer, en este caso, la relación, ¿no? Entonces, está alimentando, ¿sí? Porque, a ver, ¿de qué forma va a alimentar la relación entre esta joven y este joven, si es que ella más bien se deja seducir por lo que es Salomón y lo que ofrece Salomón? O sea, de hecho, que no habría forma de alimentar. Si ella más bien se dejase, ay, no, pues Salomón, ay, no, mira lo que me ofrece Salomón, ¿no? En cambio, este otro, este pastor de ovejas, no me va a ofrecer mucho. No, sino más bien la idea es, o sea, todo aquello que puede ayudarle, o sea, por eso alimentarse, ¿no? Todo aquello que puede ayudarle, como dice acá Filipenses, gracias hermana Vicky, dicho sea de paso por la lectura, todo aquello que pueda ayudar, ¿no? A alimentarse va a contribuir obviamente también a nuestra forma de actuar, de desempeñar. Entonces, como que ella está poniendo todo esto así para no dejarse más bien seducir por otros, sino seguir con esa mirada donde debería estar. Y ciertamente, relaciones necesitan ello. ¿Sí? Relaciones van a necesitar ello. ¿Cuántas veces acaso usted no ha escuchado, ¿no? A decir, ¿no? De que, uy, yo no pensaba meterme con alguien más, pero simplemente se dio. No, o sea, no es que se dio simplemente, ¿sí? Sino gente alimentó eso. ¿Sí? Se equivocó, en lugar de alimentar lo correcto, o sea, en lugar de poner pensamientos nobles, ¿no? Más bien se dejó seducir por aquello que no era tan noble. ¿Sí me dejo entender con esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo más que quisieran agregar? Sin duda que este tema, pastor, es una enseñanza noble, ¿no? Porque Jesucristo, sin duda que muchas veces, ¿no? Varones entendemos eh, el tema, no entendemos el tema de autoridad y sin duda mujeres también no entendemos el tema de sumisión. Entonces, cuando no hay ese entendimiento y qué es lo que las escrituras, qué es lo que Jesús quiere tanto del hombre como de la mujer, creo que no hay esos pensamientos nobles en ambos, ¿no? Y sucede todo lo que, bueno, estás tú enseñando hoy día, ¿no? Entonces, creo que hay un error de no saber interpretar correctamente, ¿no? Y claro, eso viene porque como que está enraizado, ¿no? Pero claro, cuando uno va a la palabra del Señor, ¿no? Hay una enseñanza y justamente creo que ese es lo que Dios quiere, ¿no? En los matrimonios, en las relaciones, ¿no? Matrimoniales, ¿no? Para poder haber un entendimiento, ¿no? Porque no se trata, creo yo, de quién tiene más poder o de quién, ¿no? Porque tenemos, creo yo, forma, pero no se trata de poder, se trata de buenas relaciones, ¿no? Creo yo. O si se tratase de poder, que entendamos que mientras Jesús está al mando, vamos a estar bien, ¿no? Claro. Pero si uno de nosotros está al mando, no, olvide. Y muchas veces eso es lo que queremos.
O sea, muchas veces eso es lo que pensamos, no es que lo que pensamos, ¿no? Que las cosas se hagan como yo quiero. Y eso es una de las cosas que menos debemos anhelar, ¿sí? A no ser que, insisto, hace un rato lo dije, que aquello que queremos, sabemos es conforme a lo que Dios quiere. Entonces ya no se trata de lo que en sí, del poder que uno puede tener, sino más bien de que sea Jesús quien siga teniendo ese poder. ¿Y acaso no es cierto que matrimonios, en términos muy generales, por cierto, acaso no es ese por lo general el tema en disputa? ¿Sí? No lo vamos nosotros a aceptar como tal, no lo vamos a decir, no, el tema en disputa es el poder, no lo vamos a... Pero si usted se da cuenta, o sea, eso es por lo que peleamos, por lo general. Estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Eso es por lo que, o sea, ¿quién es quién acá? Yo no me voy a dejar, pues, ¿no? Ya está bien, ya voy a aguantar un poquito, pero tampoco, pues decimos, ¿no? O sea, básicamente eso porque yo también, pues, tengo, ¿no? mi orgullo, ¿no? Y yo Genio, mi también, genio. ciertamente, ¿no? ¿Cierto? Y la mujer también, no, pues yo tampoco no me voy a dejar pisotear, ¿no? Y eso es lo de nunca acabar. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que la idea es no aprendamos a rendirnos al Señor. Y necesitamos tanto. ¿Alguien más o algo más? Pastor, ¿Alguien más? Sí, hermana. cuando estaba escribiendo puse, o sea, anotando, aunque Salomón la tenía, refiriéndome a la Sulamita y me acabo de confundir. ¿Salomón ya la tenía como concubina a la chica o no? No, parece que ya le había echado el ojo. Sí. Eh, No, qué expresión, ¿no? Le había echado el ojo, ¿no? Si alguien que recién está aprendiendo el español, ¿no? Y escucha esa expresión, le está echando el ojo, ¿no? eso no me enseñaron en ¿No? Un poco difícil esto. Pero bueno, no, parece que más bien ya le estaba echando el ojo, ya estaba próximo a separarla, pero sabía que el corazón de esta joven estaba interesada en algo distinto o en alguien distinto, ¿no? Sí. O sea, ¿hasta qué punto habrá llegado? No lo sé. O sea, Salomón, ¿no? Porque a veces también recuerden que antes de, y estoy basándome en el libro de Esther, ¿no? Antes de que el rey la lleve a sus recámaras, pasaban tiempo, ¿no? No sé si llamarlas las candidatas o las señaladas, pasaban tiempo con los eunucos, ¿no? Mientras que la preparaban y todo. Así que no sé hasta dónde. Parece que no, en este caso no había llegado a tal punto porque ella sigue hablando de me voy a los huertos, me voy a, ¿no? Como que si todavía tenía esa libertad para estar saliendo. ¿Algo más o alguien más? En los versículos siguientes, en el versículo 13, ¿sí? Dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Está en plural, ¿sí? No se piensa que quizás sean las hijas de Jerusalén, sino más bien los hijos, los amigos del joven, y que están expresando más bien a favor del joven, ¿no? O sea, no te dejes llevar, no te dejes, porque recuerden que en el versículo anterior habíamos hablado de que gracias a Dios, por así decirlo, la Sulamita había puesto pensamientos nobles, ¿no? En su mente para no dejarse seducir, distraer con lo de Salomón, sino mantener su mirada en lo que era, según ellos y ella, lo correcto. Esto es su relación con el joven. Entonces, aquí es como que se le está alentando, ¿no? O sea, vuélvete, no te dejes distraer, ¿no? No te dejes seducir, engañar por todo ello.
Y en el versículo, la segunda parte del versículo número 13, se piensa que es el amado, ¿no? Y si bien es cierto, es poco lo que se dice acá, pero qué complicado que se hace esto. Dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Dice el joven, ¿no? El amado, el pastor. Algo como la reunión de dos campamentos. ¿Sí? He estado leyendo al respecto, un poquito complicado definitivamente, pero lo que más he podido lograr de todo esto es que quizás se haga referencia a una danza. Algunos quieren darle, dicen, quieren darle, ¿qué sería? Una idea acá, ¿no? De como que ella estaba, que combatía, ¿no? O sea, su corazón no estaba muy bien definido o bien, ¿no? O sea, estaba como que deshojando margaritas, pues, ¿no? Pero no en el sentido de me quiere, no me quiere, sino en el sentido, ¿Salomón o el joven? Salomón. No, el joven. ¿Salomón? Bueno, o sea, como habla de dos campamentos, ¿no? Muchos dicen que, o piensan que estaba ella indecisa, pero no era tanto así, ¿no? Porque recuerden, él es el que está hablando, o sea, el joven está hablando y el joven al estar hablando esto, lo está hablando en una manera en la cual está alabando a ella, ¿sí? Porque pienso que si él hubiese estado pensando, no, pues ella está indecisa, o sea, no sería una expresión de alabanza, no sería una expresión de enaltecer la persona de la Shulamita. Más bien se piensa y se dice que esto hace referencia a una danza en la que se representaba las victorias de David, ¿no? ¿No? En batalla, por cierto, donde pues se visualizaba, ¿no? Como que dos campamentos, quizás uno ganando al otro, no lo sé, no se sabe exactamente, pero más que nada aquí la expresión es de victoria, ¿no? De que ella, y recuerden, hemos hablado de cómo es que ella alimentaba, ¿no? sus pensamientos con pensamientos nobles respecto a la relación, o sea, de que cierto aquí está hablando de victoria, de que sí, por más que Salomón esté de por medio, pero ella está con la mirada en lo nuestro, ¿no? Con la mirada en lo que es nuestra relación. No se está dejando vencer, no se está dejando distraer. O sea, más o menos por allí que puede estar la cosa, ¿no? Porque, o sea, usted sabe que también hay personas que dicen, no, yo no me comprometo con nadie, yo voy con quien me conviene, y claro, en la mente o en esa expresión, no conveniencia en el buen sentido de la palabra, sino quien me da más. ¿No? ¿No? Hay mucha gente que piensa de esa forma, ¿no? Lamentable, pero ¿no? Si o sea, sí estoy con él o con ella, pero si se aparece alguien que da más, me voy, ¿no? Pero esta joven, no, esta era una joven de carácter, esta era una joven de principios, una joven de fe, ¿no? Porque no debe haber sido fácil, ¿no? Decir no a Salomón, si en el caso de que estemos viendo todo este cantar de cantares, pues como lo estamos viendo, ¿sí? Porque no se trata solo de la persona, sino de lo que representa, ¿no? Estamos hablando, pues, económicamente hablando, estabilidad no solo para ella, sino para toda su familia, ¿no? Y no que en ese entonces la gente, pues, tenía sus trabajos estables, nada, ¿no? O por último también, no solo qué es lo que podía darle Salomón en ese aspecto de bienes, sino también cómo es que Salomón hubiese atacado contra ellos como represalia, ¿no? Con la Sulamita y contra la Sulamita y contra la familia de la Sulamita,
Sí, así que aquí había muchas cosas involucradas, ¿no? Pero ella estaba haciendo lo que ella entendía era lo correcto. Muy bien, ella hacía esto. Eso es todo lo que tengo para ustedes, hermanos, esta noche. No sé si hay algo más que quieran agregar, alguna pregunta, algún pensamiento. Necesitamos, y esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Necesitamos personas de buenos principios, ¿sí? Relaciones necesitan personas de buenos principios, de buen carácter en Cristo Jesús, ¿ok? Eso es lo que más se necesita. ¿Sí? No, muchas veces pensamos que lo que más se necesita es personas cultas, personas con esto otro y esto otro. No que sea malo eso, ojalá que sí, ¿no? También todo eso esté involucrado, pero por sobre todas las cosas, personas de buenos sentimientos en Jesús, ¿no? Personas, como decimos, de un buen corazón en Jesús. ¿Alguien más o algo más que se quiera decir? Triste es, pero a la vez también bueno que nos demos cuenta. Lo triste es que aún nosotros creyentes tenemos muchísimas dificultades en todo esto, ¿sí? En entender todo esto. Tenemos muchísimas dificultades, ¿no? O sea, aún creyentes no logramos percibir y aceptar cuánto necesitamos de Jesús en nuestros matrimonios, ¿sí? Lo bueno es que Jesús continúa trabajando con nosotros y ojalá que nos demos cuenta de ello. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Ahí nos detenemos entonces con la permisión